Hola chiquillos, ¿cómo están? Buenas noches. Aquí nuevamente resolviendo guías de sistema eléctrico de potencia, en este caso es la primera guía del semestre. Si bien antes había hecho ejercicios de cortocircuito y falla, que es la tercera unidad, pero sin embargo ahora nuevos compañeros que están afrontando esta asignatura me han pedido ayuda con estos temas. Y bueno, el recordar es revivir, así que aquí estamos. Primer problema, básicamente es calcular lo que se pide acá, la carga total en kVA, la barra número 2, o sea, si se fijan, la sumatoria de la carga 1 más la 2 más la 3, que son las cargas que se están sumando efectivamente en la barra 2, sin considerar el banco de condensadores. O sea, el banco de condensadores aquí yo lo dibujé, tiene un desconectador abierto. Y lo otro que se pide es la potencia reactiva que debe inyectar el banco de condensadores para que el factor de potencia sea 0,95 inductivo. Primera cosa, las tres cargas se están sumando, básicamente en la barra 2, entonces hay que sumarlas. Y para poder sumarlas deben estar en su forma compleja, particularmente en su forma rectangular. Aquí un pequeño recordatorio: potencia aparente es igual a B por I, potencia activa es igual a B por I coseno phi, que es lo mismo que S, ¿cierto? Y la potencia reactiva es S por seno de phi. Entonces, a calcular. Vamos a partir primero con la carga 1. Vamos a escribirla aquí como carga 1. Analicemos. Dice que tiene una potencia activa de 15 kilowatts, ¿cierto? 15 kilowatts. Pero fíjense que el factor de potencia es 1. O sea, el coseno de phi de esta carga es igual a 1. ¿Qué quiere decir eso? Simple. Que no tiene carga reactiva de ningún tipo, ni inductiva ni capacitiva. Fácilmente hablando, está la potencia P ahí, ¿cierto? Y la potencia S está ahí mismo, tiene el mismo valor. Si graficáramos acá, no hay componente reactivo. Recuerden que aquí arriba están los inductivos y aquí debajo están los capacitivos, ¿cierto? Tienen menos 90 grados. En este caso, el ángulo es 0. Y eso es fácil saberlo porque para que el factor de potencia sea 1, si aplico arco coseno, ¿cierto?, a 1 me va a dar 0. Efectivamente, o sea, el ángulo es 0. Por tanto, no tiene componente reactiva. Entonces yo, para hacer la sumatoria acá, lo voy a hacer por aquí, sería, voy a escribirlo de esta forma: 15 más J0. Podría poner menos J0, pero da igual, porque sumar o restar 0 da igual, ¿cierto? Como está en la potencia compleja, esto estará expresado en términos de kVA. Muy bien. Entonces ya no hay más que hacer con la carga 1. Vamos a ver la carga 2. Dice que es de 45, ¿cierto?, kVA. Tiene un factor de potencia 0,8, o sea, un coseno de phi 0,8, y este es de tipo inductivo. Voy a dibujar una bobinita ahí para entender que es inductivo. ¿Qué necesitamos saber? Necesitamos saber la componente activa y reactiva. Simple, la componente activa es simplemente los 45, que es la potencia aparente S, multiplicado por el factor de potencia, que en este caso es 0,8. No hay más que hacer. Si completamos aquí abajo, de hecho eso está escrito aquí, por el coseno de phi. Bueno, si voy a la calculadora y le digo 45 por 0,8, me dice que es 36. Y en este caso sería 36 kilowatts, dado que lo que habíamos ingresado en un principio eran 45 kilovolamperes, está del orden de los kilos. Bueno, ahora hay que calcular la potencia reactiva. La reactiva es lo mismo, pero con el seno de phi, pero yo no tengo el seno de phi en el enunciado, solamente tengo el coseno. ¿Cómo saberlo?
simple del teorema fundamental de la trigonometría, que está aquí. Fíjense que este era el teorema fundamental de la trigonometría. Seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa, eso es igual a 1. Yo quiero saber el seno, ¿cierto? Entonces aquí el coseno que estaba sumando pasó aquí a restar al otro lado de la igualdad. Y aplicamos raíz en ambos miembros para eliminar esta potencia 2. Y nos queda que el seno de alfa, o del ángulo que usted quiera, es la raíz de 1 menos coseno cuadrado del mismo ángulo. Entonces, acá sería S, que la potencia aparente, que serían los mismos 45, ¿cierto? Pero ahora se va a multiplicar por el seno de alfa, y el seno de alfa sería esto. Sería la raíz cuadrada de 1 menos, y el factor de potencia era 0,8, ¿cierto? El coseno 0,8, pero esto al cuadrado. Ahí está. Entonces vamos a ver cuánto equivale esto. Vamos a dar una calculadora. Lo voy a hacer por aquí. Sería 45 raíz de 1 menos 0,8 cuadrado. Y eso me da 27. 27. Y esto ya sería kilovolt amperes, perdón, kilovolt amperes reactivos. Como es un valor positivo, se intuye que esto es inductivo. O sea, acá en este caso tenemos una componente P que está aquí y ya existe una componente Q que está por acá. Por tanto, la potencia aparente estará de este lado del cuadrante y aquí está evidentemente el ángulo φ que le corresponde a esta carga. Pero bueno, vamos a agregar aquí la carga 2. Tiene una componente activa de 36 y tiene una reactiva de 27. Entonces aquí será más J. Recuerden que J es el argumento, digamos, de la unidad imaginaria. Entonces lo que corresponde a los circuitos eléctricos a las potencias reactivas. Y también está en kVA, está en el mismo orden. Y perfecto. Ahora hay que determinar la carga 3, ¿cierto? Vamos a hacer por aquí separadito la carga 3. ¿Qué dice la carga 3? Ahí lo veo. Dice que tiene una potencia activa, ¿cierto? De 25 kilowatts. 25 kilowatts o kilovatios, como dicen los españoles. Y tiene una componente reactiva de, ¿qué cosa? 15 kilovolt amperes reactivos. Dice que es inductivo, lo cual hace sentido porque el valor es positivo. Le vamos a agregar aquí igual el dibujo de la bobinita ahí para entender que es inductivo. Pero ¿qué me falta? Nada, ya está expresado sus dos componentes, la real y la imaginaria. Entonces lo escribimos directamente. Esta tercera carga fue un regalito, digamos, pero hay que saber identificarlo. Tiene una componente activa de 25 más J, 15 en este caso. 15, y también está en el orden de los kilovolts amperes, porque estamos trabajando en kilos. Si fueran watts, naturalmente todo esto dividido sobre 1000, pero en este caso trabajando en kilos. Y como dijimos que se tienen que sumar, hacemos la suma directamente porque están en su forma rectangular. Si estuvieran en polar no podríamos así sumar directamente. Con la calculadora en el modo complejo se podría hacer, pero eso lo van a aprender después. Entonces, sumamos los reales con los reales y los imaginarios con los imaginarios. Los reales serían 15 más 36 más 25 y eso da 76. Lo escribo por acá. Si se fijan acá son todos positivos, así que eso sería más J, y vuelvo a la calculadora, sería 27 más 15 y eso sería 42 más J, 42 kilovolt amperes. Esa sería la S total, si usted quiere llamarle la S total. Sería igual claramente a la suma de las tres cargas previas que están conectadas a la barra número 2.
Y los piden el factor de potencia de esta cosa. Bueno, una forma de hacer esto, existen varias. El factor de potencia se puede, o el coseno de phi, que es lo mismo, se puede entender como la potencia activa sobre la aparente. Pero acá no tengo la aparente, no la tengo, así que voy a usar otra forma. Va a depender de los datos que no tenga. Pero yo voy a transformar en polar esta potencia compleja. De hecho, aquí hay un pequeño detallito que es simplemente coseno y es coseno de phi. Ahí sí pues vaya. Si no, todo mal. Bueno, voy a tomar esta potencia activa y la voy a transformar en su expresión en forma polar. ¿Para qué? Para conocer el ángulo. Una buena forma de hacerlo con la calculadora es shift, ya que dice pol, de polar, ¿cierto? E ingreso la potencia activa, que en este caso es 76, le doy shift y a esta coma que está acá, donde cierro paréntesis, ahí, y ahora ingreso la componente reactiva, que en este caso es 42. Le doy un igual y me dice que esta potencia en polar es el mismo valor, son equivalentes, es de 86.83, o sea, 86, ¿cuánto dijimos? 86.83 con un ángulo de 83.3, vamos a usar 3 decimales para que sea más exacto, con un ángulo de 28.926, 28.926, y esto también está en KVA. Estas dos expresiones son la misma, la diferencia es que una está en forma compleja, o sea en forma rectangular, y la otra está en forma polar. Pero ¿qué es lo que me conviene aquí? ¿Qué quiero saber yo con esto? Simple. Yo quiero saber acá el coseno de phi, el coseno del ángulo. Eso es lo que quiero saber. Y esto que está acá, aquí por si acaso, por lo demás, es el ángulo phi. O sea, sería tan sencillo como calcular el coseno, ¿cierto?, de este ángulo de 28.926. ¿Y eso a cuánto va? ¿Cuánto equivale? Acá entra la calculadora, ¿cierto? Coseno de 28.926. Cierro el paréntesis y me dice que el factor de potencia es 0.875. 0. Dijimos 875. 875. Este dato es adimensional, no tiene unidad de medida. ¿Okay? Y aquí ya estarían las dos respuestas. Primero, el primer requerimiento era la potencia total, ¿cierto? Ahí está. Y el factor de potencia de esa misma carga. Vamos a ver si es correcto. ¿Dónde tengo la guía? Aquí está. El ejercicio 1. Ya. Y aquí empieza a sumar. Ya, 86.83 le dio el profe. Y yo le dije que era 86.83. Ya le dio 86.83. Mira, perfecto. Y el factor de potencia le dio 0.875. 0.875. Perfecto. Perfecto. No hay ningún problema. Lo hemos determinado. Se puede hacer de otras maneras, por supuesto. Pero yo estoy usando la calculadora por un tema netamente de tiempo. Y ahí estaría el primer ejercicio. Ahora, si cómo calcular la potencia en manera rectangular, o sea, en manera polar, teniendo la forma compleja, es simple. La potencia activa, o sea, la potencia aparente será la raíz, y aquí usamos Pitágoras, la parte activa cuadrado más la parte reactiva al cuadrado. Y para conocer el ángulo
el ángulo phi en este caso será igual a la tangente a la menos 1 de qué cosa, de la componente reactiva dividido de la parte activa. Esa es otra forma de conocerlo, ambas son válidas, pero bueno, llegamos a los mismos resultados. Vamos entonces al ejercicio 2. Ejercicio 2 dice, se necesita suministrar bla 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 bla. Ah, pero no calculamos el banco de condensadores. Ajá, ¿dónde está? Recuerden que el factor de potencia me dio 0,87. Ahora hay que mejorarlo para que sea 0,95. Ok. ¿Y eso qué es? ¿Qué es? ¿Qué es eso? Entonces vamos a diferenciar dos cosas. Vamos a graficar un ángulo phi, el normal de las cargas todas juntitas, ¿cierto? Me interesa el ángulo simplemente. Y el ángulo ya lo habíamos determinado. Eran los 28.926. Entonces yo lo escribo aquí. 28. Esto está en grados por lo demás, ¿cierto? Está en grados. Es sexagesimal. Ojo con tener la calculadora en radianes, no vayan a cometer ese error. Ya, tenemos el ángulo de la instalación misma y vamos a definir por acá como el ángulo phi teta, o sea, una rayita ahí arriba, perdón, el ángulo phi prima, cuando le ponen la rayita, esa como comilla ahí, es el que nosotros deseamos, el que queremos. Y ese era de 0,95. Entonces, perdón, el factor de potencia, vamos a escribir aquí que el coseno de phi prima, o sea, lo que nosotros queremos es 0,95. Pero a mí que me interesa conocer acá es el ángulo. Para conocer este ángulo, y la función es coseno, ¿cierto? Entonces la función opuesta es la función arcocoseno, o sea, chiffre coseno, o coseno a la menos 1. ¿De cuánto? De 0,95, ¿cierto? Que es el factor de potencia que nosotros deseamos. Y me dice que el ángulo que yo necesito tener es 18.194. O sea, perdón, ahí sí. El ángulo prima que yo deseo, dijimos que era 18.194. 194, y esto está en grados. ¿Ok? Fácil y bonito. Ahora, bueno, hay que calcular el banco de condensadores, ¿cierto? O la potencia reactiva que debe inyectar el banco de condensador de forma tal que el factor de potencia mejore al 0,95. Yo voy a usar esta expresión que es parecida a la que usa el profe, pero ya van a entender que es más sencilla. La potencia que entrega el banco de condensadores será igual a ¿qué cosa? A la potencia P multiplicado por ¿qué cosa? Y aquí entran las benditas matemáticas. Aquí voy a abrir un paréntesis para que no los perdamos. La tangente, ¿cierto?, del ángulo de la instalación, o sea, el ángulo que nos dio como resultado de la suma de las tres cargas, que en este caso es 28, ¿cierto?, punto 926. Entre más decimales se usen, es más preciso el resultado, ¿cierto? Y eso menos la tangente, pero ahora del ángulo que deseamos, o sea, el factor de potencia que nosotros deseamos es 0,95, ¿cierto? Si calculamos el ángulo aplicando el coseno a la menos 1, nos dio 18.194. Cierro el paréntesis y cierro este de acá. Y veamos cuánto me da la componente reactiva que el banco debe inyectar para conseguir estos propósitos. Calculadora. La potencia activa ya la conocíamos, ¿cierto? ¿Cuánto valía P? ¿Dónde estaba P? Acá está, era 76, ¿cierto? Esa es la componente P, que era la sumatoria de las tres, en definitiva. Ahí está. Dijimos que era 76. Entonces sería 76
Lo voy a hacer directamente en la calculadora. Entonces sería 76 que multiplica a la tangente, ¿cierto? Voy a escribirlo de esta manera. A la tangente de 28.926 menos la tangente de 18.194. Cierro el paréntesis, cierro el otro. Voilà. Me dice que es 17 kilos. 17 kilovolt amperes reactivos. Vamos a ver si el profe le dio lo mismo. Ahí está. Ahí le dio 17.03, pero bueno, ya. Bueno, ya. Vamos a ponerlo exquisito. 17.02. Para que todos seamos felices. Ahora, lo importante es que se ponga el desarrollo, porque ahí el profe va a cachar al tiro. Ah, este compadre usó tal método, es válido, por tanto está correcto. Ahí está. Fácil y bonito. Solamente usando esta expresión. Entonces, ahí estamos con el primer ejercicio. Vamos con el segundo. Perdón, es la misma historia. Con la diferencia que en la carga 3 el factor de potencia es capacitivo. Y aquí hay que prestar mucho ojo. Entonces, la carga 1, ahí sí. La carga 1, si la miramos, dice que es 50 kVA, ¿cierto? Entonces la potencia P, la parte P será entonces los 50 kVA, perdón, claro, sí, perdón, 50 kVA multiplicado por el factor de potencia, que en este caso es 0.7. Entonces, ¿cuánto vale P? Vamos para allá. 50 por 0.7. Eso da 35. Esto está en kilowatts, ¿cierto? Muy bien. Y hay que conocer ahora la parte imaginaria, la parte reactiva, que en este caso será igual a 50 por raíz de 1 menos 0,7 al cuadrado. Esa es. ¿A cuánto equivale Q entonces? Vamos a la calculadora. Ya, nos queda 50 raíz de 1 menos 0.7 cuadrado. Y eso es 35.7. 35.7. Y esto es kilovolt amperes reactivos. Tenemos la carga 1, tenemos ambas componentes, ¿cierto? Lo vamos a sumar por acá. Dijimos que era la carga 1, voy a ponerlo así, sería 35 más J 35.7 35.7 kilovolt amperes. Ahí está. Muy bien. Vamos a pasar con la carga 2. ¿Qué nos dice? Que tiene una P, una potencia activa de 15 kilowatts, pero tiene un factor de potencia 1, o sea, un coseno de phi igual a 1. ¿Eso qué quiere decir? Que no tiene componente reactiva. Entonces simplemente lo vamos a escribir de esta forma. Dijimos que valía 15, la componente activa, ¿cierto? 15, para que se vea ordenado le vamos a escribir más J0, para que se vea algo. No hay problema. Y ahora vamos con la carga 3. Dice que tiene 25 kilowatts, o sea, la parte activa, ¿cierto? De hecho no lo escribí. Ahí está la parte activa, 25 kilos. Y tiene una parte reactiva, ¿cierto? Porque está en volampera reactivo, ¿cierto? De 10 kilovolt amperes, pero ahora es capacitivo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la carga 3 está ahí, ¿cierto? Dijimos que la parte activa es 25,
pero como la parte reactiva ahora es capacitiva, que es 180 grados desplazado de la inductiva, o sea, quiere decir que tiene valor negativo, menos J 10. Correcto. Y esto también está en kVA. Hacemos la suma hacia abajo y me dice que es 35 más 15 más 25, eso me da 75. Y veamos cuánto, aquí hay que tener ojo con los signos, ¿cierto? Porque voy a sumar las partes reactivas. 35.7 más 0, ya, que vulgar escribirlo, pero bueno, menos 10 da 25.7, pero positivo. J 25.7 y esto en kVA. Ya hemos sumado las tres cargas y esto lo voy a llevar a su forma polar. Lo voy a hacer en modo complejo, fíjense. Le doy un shift, perdón, mode, el mode 2 es el modo complejo. Después, y ahí dice complex en la calculadora. Entonces, ¿yo qué hago? Voy a escribir acá 25, o sea, perdón, 75 más 25.7, que es lo mismo que está aquí, pero aquí le voy a poner esta I, que está la tecla ENG. Esa tecla I quiere decir que es la parte imaginaria. Le doy un igual y me dice exactamente lo mismo, pero ahora viene la magia. Aprieto un shift, tecla 2 porque dice complex, y le digo transfórmalo a forma polar, que es el número 3. Y le doy un igual y me dice que es 79.28. 79.28, ¿cierto? Con un ángulo de 18.914. 18.914. Esto está en grados y esto sigue estando en kVA. Porque estos valores son equivalentes, son lo mismo. La diferencia es que están escritos en formatos distintos. Listo. Vamos a ver cuánto le dio el profe. Problema 2. 79.28. 79.28, perfecto. Y el factor de potencia. Este ángulo que está aquí es el ángulo phi. Entonces solamente le calculamos el coseno y estamos flor. Sería el coseno de este argumento, de este ángulo, ¿cierto? Que sería 18.914. Esto está en grados, ¿cierto? Y vamos a ver cuánto da. Coseno de 18.914. Es una forma de saberlo, hay tanta. Es 0.946. 946. Y el factor de potencia es un número, como les digo, adimensional, no tiene unidad de medida. Y si les da negativo o mayor que 1, estamos mal. Habría que estudiar trigonometría. Y la 0.946, perfecto. 0.946. Chanan, impecable. Impecable. Aunque él no pide pide solamente la potencia en kVA, la potencia activa, los 79.28. Pero agregarle el ángulo no es pecado tampoco, no es pecado. Yo no me enojaría. Y ahora hay que agregar para que sea 0.98 inductivo. Ok. Vamos a recordar la expresión. La potencia que tiene que inyectar el banco, los reactivos del banco, sabemos que es igual a P, que multiplica a la tangente del ángulo phi propiamente tal, menos la tangente del ángulo phi que nosotros deseamos, o sea, el que hay que corregir. Entonces, el ángulo de la instalación o de la condición de las tres cargas en la barra lo conocemos, claro, aquí mismo está.
está aquí, son estos 18.914 y acá también está. ¿Se fijan, no? Entonces yo puedo ir ya reemplazando aquí, así rapidito. En donde la potencia P, ¿dónde está? Aquí está. La potencia P son los 75 kilos, que es la sumatoria de todas las potencias activas, que eso no se le olvide. La potencia P es todo eso que está ahí. La sumatoria de esos tres, que en este caso da 75. Entonces, acá sería los 75, ¿cierto? Que van a multiplicar ¿a qué cosa? A la tangente del ángulo de la instalación, o sea, de la sumatoria de las tres cargas, que eran los famosos 18.914. Eso menos la tangente del ángulo que nosotros deseamos, pero no lo conozco todavía. ¿Cómo saberlo? Simple. Recuerden ustedes que el coseno de phi es el factor de potencia. En este caso, prima, el que deseamos. Y nos dicen que tiene que ser 0.98. 0.98, ¿cierto? Eso es lo que nosotros queremos conseguir. Pero yo quiero conocer el ángulo, no el factor de potencia, porque acá me está preguntando, ahí dice clarito el ángulo phi. Conocer esto es simple, sería el coseno a la menos 1 o el arco coseno de qué cosa, del factor de potencia, ¿cierto? Del factor de potencia, ¿cierto? Que es 0.98, y eso me va a dar un resultado, el ángulo. Aplico la función inversa, es súper sencillo. Entonces le doy shift cos para que aparezca coseno a la menos 1 y le escribo 0.98, cierro el paréntesis y me dice que es 11.478. 11.478, y esto está en grados porque es un ángulo, y eso es lo que va a ir aquí. 11.478, esto está en grados, no se lo olviden. Y listo, la potencia del banco será igual a qué cosa. Y aquí vamos a la calculadora. Sería 75 paréntesis tangente de 18.914, perdón, 914, ¿cierto? Cierro el paréntesis, menos tangente de qué cosa, del otro ángulo, del que nosotros deseamos, 11.478. Cierro el paréntesis, cierro el otro y listo. Me dice que la potencia que debe inyectar el banco es 10.46. 10.46, y esto naturalmente es kilovolt amperes reactivos. Vamos a ver si el profe le dio lo mismo. Problema 2. Aquí 10.478, 10.447 ya, ¿se fijan? Pero el resultado es el mismo. Acá estos valores pueden diferir por la cantidad de decimales que uno va tomando, pero en términos prácticos está correcto. Recuerden que cuando uno tiene que ya ir a comprar los capacitores para mejorar este factor de potencia, uno los pide por una cantidad de reactivos que debe inyectar, o sea, una potencia reactiva. Y yo le digo, oiga, ¿sabe que quiero el de 10.26? No existe. Usted va a decir, existe el de 10 kilos. Y listo, y te lleva ahí eso. No vaya a pelear más por eso. No lo vas a conseguir. Bueno, ¿qué queda? Clarito, clarito. Hay que aprender a usar bien la calculadora. Con eso ya te di en el bolsillo las pruebas. Ejercicio 3. Aquí está. Bien parecido, pero siempre hay que echarle un ojo. La misma historia. Bueno, ahí está abierto el banco. Ya conocemos la historia. Ya, ese grosor de línea está bien. Vamos a partir de nuevo. Pero no por eso hay que hacerlo feo. Carga 1. Dice que tiene 50 kilovolt amperes, ¿cierto? Y un factor de potencia o un coseno de phi, ¿cierto? De 0.8 del tipo inductivo, o sea, una bobinita. Ahí está, mira qué lindo.
Para conocer P, fácil. P sería, en este caso, los 50 multiplicados por los 0,8, ¿cierto? Que es el factor de potencia. Y acá P me estaría dando, veamos, 50 por 0,8 está dando 40. Y esto está en kilowatts. Ahora, la parte reactiva sería igual a los mismos 50, que es la potencia aparente, ¿cierto? Que multiplica a la raíz de 1 menos 0,8 cuadrado. Ahí está. ¿Cuánto nos da Q? Vamos a ver el tiro. Aquí voy rapidito, ¿no? 50 raíz de 1 menos 0,8 cuadrado. Y me dice que es 30. Perfecto. 30, y esto está en kilovolt amperes reactivos. Y listo. La carga 1 aporta con 40 más J 30. Y esto está en kVA. Muy bien. Pasamos a la carga 2. ¿Qué nos dice la carga 2? 20 kilowatts, ¿cierto? Factor de potencia o coseno de phi, si usted quiere, igual a 1. O sea, no hay más que hacer. No tiene reactivos. Sería 20 y lo voy a escribir de esta forma, más J0. Solamente para que quede expresado ahí, para que no se pierda nadie. Vamos a la carga 3. ¿Qué dice? 25 años les costó. Ah, no, perdón, esa es otra canción. 25 kilowatts, ¿cierto? Y tiene un aporte de 3 kilovolt amperes reactivos, pero ahora del tipo capacitivo. O sea, la carga 3 aporta 25 por este lado, pero como es capacitivo será menos J. Menos J3. También en kVA. Y hacemos la suma hacia abajo y veamos qué dice. Serían 40 más 20 más 25 son 85. Y 30 más 0 es 30, menos 3 es 27, más 27, perdón, se me olvidó una cosa, más J 27 cerrado. Sí, 27 cerrado. 27 cerrado. Kilovolt amperes. Eso sería la S total, ¿cierto? La sumatoria de las tres cargas en la barra 2 en este caso. Aunque los ejercicios son bien parecidos, más bien. Son igualitos. Pero lo voy a transformar a forma rectangular. Sería 85 más 27i, ¿cierto? Le doy shift 2.3, listo, es 89.18 con un ángulo de 17.622 17.622 grados, y esto sigue estando en kilovolt amperes, dado que esto son equivalentes, como les repito, es lo mismo, pero es como decir, no sé, pues, yo a mi mamá la quiero, yo a mi mamá la estimo, son lo mismo. Ay, está rica la agüita, oye. Todo porque es jueves. Bueno, tenemos la potencia compleja. Ah, y hay que calcular el factor de potencia. Muy bien. El coseno de phi, ¿cierto? Que es el ángulo. Perdón, es el... hay que calcularlo, ¿cierto? Y el ángulo, en este caso, el que está aquí. Ese ángulo que está ahí es el ángulo phi. Entonces sería el coseno de 17.622. ¿Y eso cuánto da? Vamos a meter la calculadora.
coseno de 17.622 y eso da 0.953. 0.953. Vamos a ver. La potencia activa aquí ya está, ¿cierto? Son los 85 kilos. O en forma polar, si te quieren, son los 89.18 kilovolt-amperes, ¿cierto? El ángulo aquí puede que no importe en el valor absoluto, pero lo importa finalmente para calcular el factor de potencia. Por eso yo lo aprovecho de transformar el tiro a polar. Y así mato dos pájaros de un tiro. Vamos a ver si el profe le dio lo mismo. Ya, le dio 89.19. 89.18, ya no vamos a pelear por una centésima. Y el factor de potencia le dio 0.953 inductivo. 0.953, y naturalmente, como esto es positivo, se asume que es inductivo. Si el factor de potencia lo diera negativo, eso ya sería un factor de potencia capacitivo, ya no es lo mismo. Y como es normal, lo están pidiendo para que para que el factor de potencia aumente al 0.98 inductivo. ¿Qué potencia tendría que estar inyectando este banco que está ahí, cierto? Para compensar ese mal factor de potencia, dado que 0.95 no es que sea malo, ¿eh? Recuerden que acá se castiga del 0.93 hacia abajo, o sea, todo lo que sea inferior a 0.93, eso implica una multa. Esto es igual a platita, compañeros, platita. Así que por eso en la industria se encargan mucho de compensar esto, porque son pérdidas. Se te está multando por inyectar más corriente en la red que no se está transformando en un trabajo efectivo, pero sin embargo igual está sobrecargando las líneas y eso se castiga. Bueno, entonces vamos a tener como dato acá que el ángulo phi de nuestra instalación, de nuestras cargas, ya lo conocemos, ¿cierto? Es 17, aquí grados, no se lo di nunca las unidades de medida porque eso quita punto. 17.622 grados, y tenemos que calcular el ángulo phi prima, o sea, el que nosotros deseamos. O sea, pero sabemos que el factor de potencia deseado era 0. ¿Cuánto? 98. Ese es el factor de potencia, o si ustedes quieren, el coseno de phi prima, si ustedes quieren. Pero hay que conocer el ángulo, y eso es muy sencillo, porque yo voy a la calculadora, le doy coseno a la menos 1 o arcoseno al valor del factor de potencia ideal, que en este caso es el 98, y me dice que el ángulo es de 11.478, o sea, 11.478 grados. Tengo esos dos valores de ángulo, el factor malo, por decirlo, y el factor bueno. Tengo los dos. Entonces acá ya los vamos por un tubo, porque acá sabemos que la potencia que tiene que entregar el banco es la potencia P, ¿cierto? Que multiplica a la tangente de phi menos la tangente de phi prima. Entonces, reemplazando acá, la potencia del banco es igual a P. ¿Y dónde está P? Aquí está, 85, que es la sumatoria de todo esto. Recuerden que es la sumatoria compleja, o sea, en modo rectangular. O sea, eso que está ahí, nunca se lo olvide. Sería 85 que multiplica a la tangente de qué cosa, de el ángulo malo, ¿cierto? El más grande, y siempre el ángulo malo es el más grande. Esta diferencia no puede dar negativa, porque si da negativa, entiendo que la calculadora se vuelve loca y te dice que está indeterminado o algún error matemático. ¿Te fijas? Entonces es imposible que el más grande vaya después. Con eso ya tienen una conclusión: cuál va primero, cuál va después. Y eso menos la tangente ahora del ángulo, que no, el ángulo
que nació a partir del factor de potencia que nosotros deseamos, que siempre va a ser el más pequeño comparado con respecto al otro. 4, 7, 8. Ahí está. Entonces vamos a calcular la carga reactiva, la potencia reactiva que debe inyectar el banco. Listo. 85, paréntesis, tangente 17.622, cierro paréntesis, menos tangente 11.478, cierro paréntesis, cierro el otro, listo. 9.74, y esto está en kilovolt amperes reactivos. Vamos a ver cuánto le dio el proceso. Ya, 9.74, perfecto. Y el factor de potencia lo habíamos visto, ¿cierto? 0.953. Aquí está. Muy bien. Y la potencia activa total, digamos. De ahí les voy a explicar qué es esto que está acá, estas dos barritas. Se llama módulo. Y le dio 89.19, 89.18. Ahí está, perfecto. Ya, señores, estamos listos. Ojo que el profe es súper matemático y está bien, o sea, acá lo estoy haciendo a la velocidad de la luz, explicando. Si requieren una explicación más hilada, más finita, porque ahí hay que entrar, si están muy perdidos, hay que entrar ya a estudiar derechamente trigonometría y empezar de lo más básico. Recuerden que el seno de un ángulo, ¿cierto? Phi es igual, y vamos a entrar esto que se ve en matemática 1, cateto opuesto, ¿cierto? Sobre la hipotenusa y todas esas cosas. Aquí, dependiendo del ángulo de referencia, siempre es ese. Si es un triángulo rectángulo, obedece a Pitágoras, ¿cierto? Que sabemos que la hipotenusa es igual a qué cosa, a la raíz cuadrada del cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado y todas esas cosas. Y el ángulo es la tangente a la menos 1 del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ya me la sé de memoria ya. Pero bueno, chiquillos, ¿cuánto? 47 minutos. Pero ya hicimos los 3 ejercicios. Bien explicadito. Este video es complementario, naturalmente. Si tienen dudas, pregúntenle al profe, naturalmente. Si sienten más dudas, escriban en los comentarios. Así que eso, pues, chiquillos, como les repito, si están muy perdidos, me avisan y analizamos todo lo que es la trigonometría que hay detrás de los cálculos de potencia. Y esto se aprende en Red Eléctrica 2. Yo lo recuerdo desde allá el año 2010, cuando tomé ese ramo, semestre de primavera. Bueno, recuerdo. Pero bueno, no doy más la lata. Así que ya, pues, chiquillos, eso es todo. Espero les guste. Chaito.